Hola, les saluda la maestra Mayra Islas de la materia de estadística y hoy veremos el tema de la distribución binomial. La distribución binomial se utiliza en situaciones cuya solución tiene dos posibles resultados o cuando el resultado se puede reducir solamente a dos opciones. Por ejemplo, en una prueba de control de calidad de un artículo, podemos encontrar que el artículo es bueno o bien que el artículo está defectuoso. En una encuesta en donde preguntamos si una persona fuma, nos pueden responder que sí o bien nos pueden responder que no fuma. Asimismo, si nos hacemos alguna prueba de diagnóstico, por ejemplo, la prueba de coronavirus, podemos tener un resultado positivo, lo que quiere decir es que sí estamos expuestos o que sí tenemos esa enfermedad, o el resultado puede ser negativo, que no tenemos esa enfermedad. Aún así, hay veces que hay muchas más opciones de respuestas que dos. Sin embargo, al final el resultado solamente vamos a tener dos resultados nada más. Por ejemplo, en un examen en donde nos pregunten quién descubrió América y tenemos tres posibles respuestas: Américo Vespucio, Hernán Cortés y Cristóbal Colón. Vamos a suponer que la opción 1, es decir, la respuesta 1, fuera Cristóbal Colón. La respuesta 2, otra opción, es Américo Vespucio y la tercera opción es Hernán Cortés. Vemos que para la opción 1 la respuesta es correcta. Sin embargo, para la opción 2 y la 3 la respuesta es incorrecta. Aunque tenemos tres posibles respuestas, solamente tenemos dos resultados, una correcta y dos incorrectas. En cada prueba del experimento solo hay dos posibles resultados. A uno le denominaremos éxito, que será nuestro objeto de estudio, y al otro le denominaremos como fracaso. Los resultados de cada evento son totalmente independientes. La probabilidad de éxito es constante y la identificaremos con la letra P minúscula. La probabilidad de fracaso la identificaremos con la letra Q minúscula. La probabilidad total, es decir, la probabilidad de éxito más la probabilidad de fracaso, siempre va a ser igual a 1 o bien siempre va a ser igual al 100%. Por lo tanto, la probabilidad de fracaso la vamos a identificar o la vamos a calcular con la fórmula Q es igual a 1 menos P. Es decir, que esto quiere decir que la probabilidad de fracaso es igual a la probabilidad total menos la probabilidad de éxito. Quiere decir que el éxito, la probabilidad del éxito y el fracaso pues son sucesos complementarios. Si repetimos el experimento en n número de veces, podemos obtener resultados para la construcción de la distribución binomial. La distribución binomial es una distribución de probabilidad discreta. Para elaborar una distribución binomial se debe de saber el número de ensayos, es decir, el número de veces que se repite el experimento, y lo identificaremos con la letra n minúscula. También la probabilidad de éxito, que ya la definimos en la diapositiva anterior, y la identificamos con la letra P minúscula. La función de la probabilidad, que la vamos a identificar con la letra K minúscula. Vamos a resolver un ejemplo con la tabla de distribución de probabilidad binomial. ¿Qué nos dice el ejemplo? Nos dice:
Supongamos que lanzamos al aire una moneda trucada. Con esta moneda, la probabilidad de obtener cara es del 30%. La probabilidad que salga cruz será, pues, del 70%, es decir, son sucesos complementarios. Si sumamos el 30% de que salga cara más el 70% de que salga cruz, nos da un total del 100%. Lanzamos 10 veces la moneda de manera consecutiva y nos piden calcular la probabilidad de que observemos 6 caras o menos. Primero vamos a identificar nuestros datos. K lo vamos a definir como igual a 6, ya que nos están solicitando la probabilidad de que observemos 6 caras o menos. Entonces, K va a ser igual a 6. También nos dan como dato de que la probabilidad de obtener cara es del 30%. Dado que K está en función de cara, la probabilidad también va a estar en función de cara, que va a ser igual al punto 30. Otro dato que nos dan es que se lanza la moneda 10 veces de manera consecutiva. N, recuerden que es el número de veces que realizamos el experimento, por eso N va a ser igual a 10. Estos datos los vamos a utilizar para encontrar la probabilidad en la tabla. Esta es la tabla de la distribución binomial. Es una sola tabla, nada más que como no me cabe, pues la dividí en dos. Si nos fijamos, en la primera columna tenemos la variable o el parámetro n. En la segunda columna tenemos el parámetro k y las otras columnas corresponden a lo que son las funciones de probabilidad, que la probabilidad va desde 1%, 5%, 10% y así sucesivamente hasta el 50%. Las n's que tenemos o el número de veces que hacemos el experimento va desde 2 hasta 10. Es lo que tenemos en nuestra tabla. Entonces, los datos que tenemos del inciso anterior, antes, quiero aquí nada más hacer la observación que en cada uno de los rectángulos que se refiere al número de ensayos, la probabilidad acumulada es del 100% o bien es de 1. Si se fijan, en el primer recuadro llegamos a la probabilidad acumulada de 1. En el segundo recuadro también llegamos a la probabilidad acumulada de 1 y así en cada recuadro tenemos una probabilidad acumulada de 1, por eso se dice que los eventos son independientes. Continuando con nuestro problema, teníamos los datos que n es igual a 10, es decir, 10 veces se repetía el experimento, 10 veces lanzábamos la moneda. K es igual a 6 y P, la probabilidad es igual al punto 30. Estos tres datos los vamos a localizar en la tabla. N la vamos a localizar en la primera columna y vamos a buscar en donde n sea igual a 10, que lo tenemos en este recuadro. Dentro de este mismo recuadro, n es el primer parámetro que se busca. Vamos a buscar después k, que k es igual a 6. Entonces ahí vamos a utilizar la línea de el recuadro n es igual a 10 y k es igual a 6. Y vamos también a buscar la probabilidad de punto 30. Pero las probabilidades no se encuentran en línea, sino que se encuentran en columna y buscamos la probabilidad de punto 30 que se encuentra en esta columna. Vamos también a resaltarla. La probabilidad entonces que nos brindan estos tres parámetros es en donde se interceptan la línea con la columna que es en este recuadro. Es decir, tenemos ahí el dato de 0.9894. Lo que quiere decir que la probabilidad de que observemos 6 caras o menos es igual al 98.94%.
Es importante resaltar también aquí que nuestras probabilidades están acumuladas. Si se fijan en cada recuadro, empezamos de una probabilidad y terminamos en la probabilidad de 1, que es la probabilidad total. Aquí, esta probabilidad es, por ejemplo, cuando hacemos 2 veces el experimento, es la probabilidad de que nuestro éxito, en este caso, nuestro éxito es de que nos salga cara, se presente. Por ejemplo, si nosotros lanzamos la moneda 2 veces, nos pueden salir 0 caras, 1 cara o 2 caras. Quiere decir que esta probabilidad es de que me salgan 2 caras o menos. Esta probabilidad es de que me salga 1 cara o menos y esta probabilidad es de que me salga 0 caras. La línea por sí sola no se refiere a que me salgan 6 caras exactamente, sino, como les decía, la probabilidad es acumulada, todo es 6 caras o menos, 10 caras o menos, y así sucesivamente. Bueno, ya resolvimos el inciso A, que nos pedían la probabilidad de 6 caras o menos, nos dio igual a 98.94%. Ahora, nos piden calcular la probabilidad de que salgan exactamente 6 caras. Como les decía, la probabilidad que nos da la tabla es una probabilidad acumulada, no nos da la probabilidad exacta. Sin embargo, haciendo una resta sí lo podemos calcular. Para calcularla, obtenemos el hecho complementario de que salgan 5 caras o menos y se los restamos al suceso de que salgan 6 caras o menos utilizando estos datos. N es igual a 10, K es igual a 5 y P es igual a 0.3. Nos vamos entonces a lo que es la tabla de la distribución binomial. Aquí ya habíamos calculado la probabilidad de que nos salieran 6 caras o menos. Entonces, si yo le resto la probabilidad de que salgan 5 caras o menos, me va a quedar exactamente la probabilidad de que me salgan 6 caras, porque recuerden que toda esta probabilidad es acumulada. Entonces, si yo a la probabilidad acumulada de que me salgan 6 caras le resto la probabilidad acumulada de que me salgan 5 caras, me va a dar exactamente la probabilidad de que me salgan 6 caras. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer una resta. La probabilidad de que salgan exactamente 6 caras va a ser igual a la probabilidad que salgan 6 caras o menos, que es 0.9894. Y le voy a restar la probabilidad de que salgan 5 caras o menos, que es igual a 0.9527. Esto nos va a dar igual a 0.367. Esto es igual a una probabilidad de 3.67%. Nos vamos con el inciso D. El inciso D nos pide calcular la probabilidad de obtener 4 caras o menos tirando 10 veces la moneda, con una probabilidad de que salga cara fuera del 70%. Fíjense aquí, nuestra K va a ser igual a 4. La probabilidad que nos dan es del 70% y el número de ensayo nos dice que se tira 10 veces la moneda. La tabla de distribución que tenemos, esta es la tabla de distribución binomial ampliada. Si lo observamos, nuestra probabilidad máxima es del 50% o bien del 0.5. Quiere decir que este dato no lo podemos buscar directamente en la tabla, pero podemos utilizar los sucesos complementarios. La probabilidad de obtener 4 caras o menos es un suceso complementario de que nos salgan 6 cruces o más.
Y recuerden que la probabilidad total es del 100%. ¿A qué se refiere eso? Si a mí me salen 4 caras, me van a salir 6 cruces y esto es igual al 100% porque tengo 10 eventos. Si me salen 3 caras, tengo mi suceso complementario es que me salgan 7 cruces. Si me salen 2 caras, mi suceso complementario es que me salgan 8 cruces. Toda esta probabilidad de cada una de estas líneas es del 1%. Y así, mi probabilidad de que me salgan 4 caras o menos, es decir, que me salgan 4 caras, 3 caras, 2 caras, 1 cara o 0 caras, esto es igual al 70% que me lo está dando el problema. Quiere decir que la probabilidad de obtener 6 cruces o más, que es el suceso complementario, es igual a 1, que es la probabilidad total, menos el 70%. O bien, la probabilidad de obtener 6 cruces o más es del 30%. Con ello podemos utilizar la tabla de distribución binomial. Recuerden que la tabla de distribución binomial, cada rectángulo es acumulado y cada rectángulo es igual a 1. En cada rectángulo la probabilidad total es igual a 1. Entonces, quiere decir que esa probabilidad que yo tengo marcado ahí de rojo es la probabilidad de que me salgan 10 caras o menos, dado que 10 veces realicé el experimento y esta es mi probabilidad total de que me salgan 10 caras o menos. Es decir, la probabilidad de que me salgan 10 caras o menos es del 100% o de 1. Entonces, aquí tenemos la probabilidad de que me salgan 5 caras o menos. Es el recuadro que está marcado. 5 cruces o menos. Y aquí entonces serían 6 cruces o más. Vamos aquí a calcular la probabilidad de que me salgan 4 caras o menos. Dijimos que la probabilidad de que me salgan 4 caras o menos es el suceso complementario de que me salgan 6 cruces o más. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? A la probabilidad total, que es igual a 1, le vamos a restar la probabilidad de 5 caras o menos, dado que lo que tengo yo marcado con amarillo son 6 cruces o más. Y recuerden que esta probabilidad que me va dando es la probabilidad acumulada. Entonces, si yo a la probabilidad acumulada de que me salgan 10 cruces le resto la probabilidad acumulada de que me salgan 5 cruces, pues voy a obtener la probabilidad de que me salgan 5 cruces o más. Para ello, vamos a utilizar estos datos que nos da el problema. El número de ensayos o el número de veces que se repitió el experimento es igual a 10, K que le voy a utilizar es 5 y la probabilidad es el 30%. Entonces, vamos aquí a buscar estos datos. El primer dato que dijimos que vamos a buscar es n, que se encuentra en este recuadro, y dentro de ese recuadro donde n es igual a 10, vamos a buscar k igual a 5, que lo tenemos en esa línea. Marcamos la línea, así como también marcamos la columna de la probabilidad del 30%. Entonces encontramos la probabilidad que es 0.9527. A la probabilidad total le vamos a restar esa probabilidad y nos va a dar 0.473, que es igual a la probabilidad de obtener 4 caras o menos. Me regresaré a lo que es el inciso C, que por ahí me lo salté. Perdón, el inciso B.
Nos dice el inciso B la probabilidad de calcular de que salgan 7 caras o más. Aquí para calcular esa probabilidad de que salgan 7 caras o más, utilizaríamos el hecho de que el suceso es el complementario del anterior. Por ejemplo, si aquí me salen 6 caras o menos, pues aquí mi suceso complementario es que me salgan 7 caras o más. Entonces, ¿cómo lo calcularíamos? ¿Cómo lo calcularíamos? A 1, que es la probabilidad total, le resto la probabilidad de que me salgan 6 caras o menos, que ya lo habíamos calculado en el inciso A, y eso me da 0.106, que es igual a 1.06%. Esto sin la necesidad de utilizar de nueva cuenta la tabla. Y con esto terminaríamos lo que es la explicación de la distribución binomial. Muchas gracias por su atención.